Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a este humilde proyecto final y a este humilde video. En esta ocasión vamos a exponer sobre el sistema muscular. Los integrantes de este equipo soy yo, su servidor Axel Osiris Chaparro Fresa y Melanie Barrera. El sistema muscular. En conjunto, los músculos del cuerpo controlados por la voluntad componen el sistema muscular. Casi en su totalidad, los 700 músculos que integran el sistema muscular, la función de la mayoría de los músculos se centra en la producción de movimientos de diversas zonas del cuerpo. Unos pocos músculos funcionan principalmente para estabilizar los huesos de manera que otros músculos esqueléticos puedan ejecutar un movimiento de manera eficaz. Esto quiere decir que algunos huesos sirven simplemente para estar quietos, ah, para que los otros músculos que sí se pueden mover se sujeten de ese músculo en específico y realicen esa función de movimiento mucho más fácil que si no tuvieran esa zona de apoyo. Sitios de fijación muscular, origen e inserción. Los músculos esqueléticos que producen movimiento lo hacen ejerciendo fuerza sobre los tendones, que a su vez traccionan de los huesos o de otras estructuras, por ejemplo, la piel. La mayoría de los músculos cruzan al menos una articulación y en general se insertan en los huesos que forman la articulación. Cuando un músculo esquelético se contrae, arrastra uno de los huesos articulares hacia el otro. En general, los dos huesos articulares no se mueven de la misma manera en respuesta a la contracción. Un hueso permanece quieto o cercano a su posición original debido a que otro músculo lo estabiliza contrayéndose y traccionándolo en la dirección opuesta, o a que su estructura hace que tenga menos movilidad. Habitualmente, la fijación del tendón de un músculo al hueso estacionario se denomina origen. La fijación del otro tendón del músculo al hueso móvil se denomina inserción. Una buena analogía es el resorte de una puerta. En este ejemplo, la parte del resorte fijada al marco es el origen y la parte fijada a la puerta representa la inserción. En pocas palabras, es lo que decíamos en una de las anteriores diapositivas. El origen es esa parte que se queda quieta y sirve como apoyo para la parte movible, en este caso la inserción. Gracias a esto, la inserción se agarra del origen y así hace que se pueda mover mucho más fácil. Una regla empírica útil es que el origen suele ser proximal y la inserción distal. En general, la inserción es traccionada hacia el origen. La porción carnosa del músculo entre los tendones se denomina vientre, entre paréntesis cuerpo. La porción media enrollada del resorte en nuestro ejemplo. Las acciones de un músculo son los movimientos principales que se producen durante su contracción. En el ejemplo del resorte, este sería el cierre de la puerta. Ciertos músculos también tienen capacidad de acción muscular inversa, entre paréntesis AMI. Esto significa que durante movimientos específicos del cuerpo se invierten las acciones y por consiguiente cambian las posiciones del origen y la inserción de un determinado músculo. Los músculos que mueven una parte del cuerpo a menudo no cubren la zona que se mueve. Si bien una de las funciones del músculo bíceps braquial es mover el antebrazo, el vientre del músculo descansa sobre el húmero, no sobre el antebrazo. También se observa que los músculos que cruzan dos articulaciones como el recto femoral y el sartorio del músculo llevan a cabo acciones más complejas que los músculos que cruzan solo una articulación.
Como verán, aquí se demuestra las diversas funciones que hemos estado viendo, que son, como estos son los tendones, el movimiento que se hace. Y sí, es cierto que a grandes rasgos no podemos ver cómo se mueve, ¿verdad? Pero inténtenlo en casa. Intenten mover el músculo y sientan qué se mueve y cuándo se mueve, ¿no? Parece algo sencillo, pero créanme, es grandioso sentir esos pequeños detalles, ¿no? Aquí les presentaré un pequeño ejemplo de una maqueta hecha por mi compañera Melanie. Lo dejaré alrededor de unos 30 segundos o 40 para que ustedes tengan tiempo de apreciar ese gran video. Como verán, aquí mi compañero hizo unas especies de poleas para crear el efecto de lo que sería los movimientos de nuestros músculos. En este caso sería del brazo. Como podemos ver, es un sistema algo complejo y obviamente no va a tener la misma función que un músculo, no se va a poder mover de igual forma. Pero es lo mejor que podemos hacer para mostrarles la complejidad de lo que son nuestros músculos, ya que es algo maravilloso. Digo, no por nada somos uno de los seres humanos, o más bien seres vivos, con más capacidades y muchas más complejidades que cualquier otro ser vivo actual. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Antes de comenzar con la siguiente diapositiva, debo pedir mis más sinceras disculpas, ya que al momento de estar creando esta presentación, no tomé en cuenta que en la pantalla completa podrían moverse ciertos factores, como son la F y la R que estamos viendo en pantalla. Bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar con este tema: sistemas de palanca y acciones. Una palanca es una estructura rígida que se puede mover alrededor de un punto fijo denominado fulcro, simbolizado por la F. Sobre dos puntos diferentes de una palanca actúan dos fuerzas diferentes: el esfuerzo o potencia, simbolizada por la P, que causa movimiento, y la carga o resistencia, simbolizado por la R, que se opone al movimiento. El esfuerzo es la fuerza ejercida por la contracción muscular. Por lo general, la carga es el peso de la parte del cuerpo que es movida, o alguna resistencia que esta región del cuerpo que se mueve intenta superar, como el peso de un libro
que usted podría estar levantando. Si la carga está más cerca del fulcro y el esfuerzo más lejos de este, solo se requiere un esfuerzo relativamente pequeño para mover una carga grande en una distancia pequeña. Esto se denomina ventaja mecánica. En cambio, si la carga está más lejos del fulcro y el esfuerzo se aplica más cerca de este, se requiere un esfuerzo relativamente grande para mover una carga pequeña, pero a mayor velocidad. Esto se denomina desventaja mecánica. Las palancas se clasifican en tres tipos, de acuerdo con la posición del fulcro, el esfuerzo y la carga. Y las palancas de primera clase, el fulcro, punto de apoyo, se encuentran entre la potencia y la resistencia. Piense en potencia, fulcro y resistencia. Las tijeras y los balancines sube y bajas son ejemplos de palancas de primera clase. Una palanca de primera clase puede ofrecer una ventaja mecánica o una desventaja mecánica, lo que depende de que el esfuerzo o la carga esté más cerca del fulcro. Piensa en un adulto y un niño en un balancín. Como se observó en los ejemplos anteriores, si el esfuerzo, el niño, está más lejos del fulcro que la carga, el adulto, se puede mover una carga pesada, pero no muy lejos ni muy rápido. Si el esfuerzo está más cerca del fulcro que la carga, solo se puede mover una carga más liviana, pero ésta se moverá lejos y rápido. Existen pocas palancas de primera clase en el cuerpo. Un ejemplo lo constituye la palanca formada por la cabeza, que descansa sobre la columna vertebral. En las palancas de segunda clase, la carga se encuentra entre el fulcro y el esfuerzo. Piensa en potencia, resistencia y fulcro. Las palancas de segunda clase operan como una carretilla. Siempre ofrecen una ventaja mecánica, porque la carga está más cerca del fulcro que el esfuerzo. Esta disposición sacrifica velocidad y amplitud de movimiento en favor de la fuerza. Este tipo de palanca produce la fuerza máxima. Es infrecuente en el cuerpo humano. Un ejemplo es la acción de pararse de puntitas. En las palancas de tercera clase, el esfuerzo se encuentra entre el fulcro y la carga. Piensa en fulcro, potencia y resistencia. Estas palancas operan como un par de pinzas y son las más comunes en el cuerpo. Las palancas de tercera clase siempre producen una desventaja mecánica, porque el esfuerzo está más cerca del fulcro que la carga. En el cuerpo, esta disposición favorece la velocidad y la amplitud de movimiento respecto a la fuerza. La articulación del codo, el músculo bíceps braquial y los huesos del brazo constituyen un ejemplo de una palanca de tercera clase. Aquí podemos ver todos los ejemplos anteriores. Por ejemplo, la palanca de primera clase en un objeto inanimado, como serían las tijeras. Y aquí arriba podemos ver el ejemplo en el cuerpo humano. También está el ejemplo de la carreta, que es el ejemplo de la palanca de la segunda clase. También lo podemos ver en nuestra pierna, más precisamente en la sección más baja. Y la última, la palanca de tercera clase, que lo podemos ver aquí en nuestro brazo. Vamos a la siguiente diapositiva. Efectos de la disposición de los fascículos. La disposición fascicular afecta la fuerza y la amplitud de movimiento. Cuando una fibra muscular se contrae, se acorta alrededor del 70% respecto de su longitud en reposo. Cuanto más largas son las fibras de un músculo, mayor es la amplitud de movimiento que pueden producir. En cambio, la fuerza de un músculo no depende de la longitud,
sino de su área transversal total, porque una fibra corta puede contraerse con tanta fuerza como una larga. Así, cuantas más fibras por unidad de área transversal tenga un músculo, más fuerza puede producir. A menudo la disposición fascicular representa un compromiso entre fuerza y amplitud de movimiento. Por ejemplo, los músculos peniformes tienen gran cantidad de fascículos, de fibras cortas distribuidas sobre sus tendones, lo que les confiere mucha fuerza, pero una menor amplitud de movimiento. Por el contrario, los músculos paralelos poseen comparativamente menos fascículos, pero presentan fibras largas, que se extienden por toda la longitud del músculo, de modo que tienen mayor amplitud de movimiento, pero menos fuerza. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado el video y agradezco este pequeño tiempo que pasaron aquí viendo este humilde video. Como pueden ver, hemos llegado al fin de esta presentación, pero si gustan una segunda parte, dejen su like para alcanzar la pequeña meta de 300 likes para subir la segunda parte.